Muy buenos días a todas y a todos. En este panel nos habían sugerido, y sé que no todos siguieron esa pauta, nos habían sugerido unas preguntas que voy a leer. La primera era: ¿cuáles son los principales retos y prioridades que enfrenta la región iberoamericana en la actualidad? La segunda: ¿de qué manera puede promover el desarrollo sostenible la sociedad civil tomando en cuenta estos retos y prioridades? 3. ¿Qué herramientas puede utilizar la sociedad civil para enfrentar las crecientes demandas de la sociedad en temas de sostenibilidad y promoción del desarrollo? ¿Cómo construir una visión compartida de lo que esperamos alcanzar en el futuro entre todos los actores de la sociedad y qué elementos básicos debe abordar esta visión compartida? Y finalmente, ¿cómo fortalecer la sociedad civil y el sector privado para enfrentar dichos retos? Como digo, yo sé que no todos van a seguir eso y hay algunos que tienen especialidades y se van a dedicar a ello, pero sí sé que Javier Nadal ha sido muy juicioso en eso y por lo tanto le doy la palabra para empezar. Muchas gracias. No, Javier, no voy a leer las biografías porque realmente quieren compartir con ustedes. Las biografías están en la página web, la pueden conseguir en la app y ahí están pues sus cargos específicos. Muchas gracias. A la vista de las preguntas, yo me he hecho un planteamiento un poco de separarme, alejarme un poquito para ver la panorámica general y ver y después cuál es la consecuencia o las conclusiones a que eso nos lleva. Y quería darles una noticia que seguramente no sabrán, y es que estamos en el siglo XXI. Era una noticia nueva, porque me parece que es nueva, creo que es nueva, porque de alguna manera, aunque las comparaciones siempre son odiosas, tengo la sensación de que nos encontramos un poco como en el siglo XX, aunque yo no vivía en aquel momento, también por estas fechas. Es decir, el siglo XX en realidad no empezó, según dicen muchos, hasta que terminó la Primera Guerra Mundial, que fue el final de muchas cosas del siglo anterior. Yo creo sinceramente que en este momento estamos viviendo desde hace unos poquitos años la verdadera transición. Creo que en las dos últimas décadas, desde final del siglo XX hasta ahora, han ido pasando algunas cosas o algunos elementos, hay algunos ejes o algunas cuestiones, y tengo aquí 5 o 6 que quería reflexionar brevemente sobre eso, que han sido muy importantes a lo largo del final, desde la caída del muro de Berlín, que se citó antes. Allí dijo Francis Fukuyama que era el final de la historia, luego la realidad que nos ha demostrado es que era el final de una historia, y ahora realmente empezó otra. Y esa otra que empezó para el siglo XXI, en mi opinión, empieza ahora, porque pasaron cosas importantes, o han pasado cosas importantes a lo largo del siglo pasado que están madurando, creo, en este momento, no solo madurando, sino que están madurando y dando un giro. Y entro ya en materia. Son 5 o 6 cosas que quería reflexionar, que tienen que ver con América Latina, pero tienen que ver con todo el mundo, porque actualmente ya no se puede hablar de regiones. La globalización es una realidad que es tan potente que todo lo que pasa nos afecta a todos con matices, evidentemente. Y la primera cuestión a la que me quiero referir es la revolución digital. No hay ninguna duda. La importancia de la revolución digital, del cambio que ha significado, desde que la electrónica nos permitió abaratar los instrumentos y multiplicar espectacularmente la capacidad de procesamiento, los móviles que lo llevaron a todos los sitios, las redes sociales que han cambiado tantas cosas, generó desde que hace más de 50 años ha ido generando una ola de optimismo y de realidad que era como la utopía realizada, la utopía presente, la cantidad de cosas que la revolución digital nos ha puesto en nuestras manos y nos ha transformado ya de manera irreversible. Y los que no nos hayamos transformado todavía lo tenemos que hacer muy bien. Pero en los últimos años y en los últimos pocos años ha empezado a madurar también los efectos negativos de la red digital. Y en algunas cosas que es alarmante, desde mi punto de vista es preocupante. Y es como la economía, bueno, por una parte la inteligencia artificial, la preocupación por la destrucción del empleo. No voy a entrar en detalles, yo creo que está suficientemente en la mente de todos. Pero también, desde los últimos pocos años,
con el caso sobre todo de Cambridge Analytics, las elecciones en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, de pronto nos hemos dado cuenta que la economía digital ha generado, como todas las economías y todos los desarrollos, genera acumulación, genera monopolios a los cuales hay que tratar y hay fórmulas para tratarlos, y así lo hemos visto siempre. Claro, en este caso lo que ocurre es que se han generado unos pocos monopolios que no son monopolios como siempre, son monopolios mundiales. Son monopolios mundiales que tienen además una cantidad de información y de cuestiones muy sensibles para la naturaleza humana que ellos manejan con unos algoritmos que nada más que ellos manejan. Los estados, los reguladores, no tienen esa información, no tienen la capacidad. O sea, el regulador, leía el otro día o escuchaba a alguien que decía, los reguladores no los regulan porque no los entienden. O sea, no pueden regular a unas entidades que no entienden su naturaleza, no es la naturaleza de antes. Preocupante. Bueno, ahí lo dejo. Es una de las cuestiones que está madurando en este momento y esto va a condicionar lo que nos venga en el resto del siglo sin ninguna duda. Otra cuestión, el cambio climático. Se ha hablado ya mucho de esto. Yo creo que también en este momento hay un cambio también, hay un giro, no solo recientemente, pero el cambio climático también empezó ya del siglo pasado, mucha preocupación. Incluso yo diría, la primera experiencia fue positiva, porque yo recuerdo hace muchos años cuando la cuestión del agujero de ozono, la batalla contra los aerosoles, que se ganó. O sea, fue como decir, hemos conseguido eliminar los aerosoles, qué bien, somos capaces de resolver lo que venga. Y yo creo que eso ha quedado ahí en el subconsciente y no somos conscientes de que no somos capaces ya de resolver lo que viene. Y que de hecho ya cuando se habla de cambio climático ya no se está ni hablando de retrotraer la situación, como mucho de frenarlo. Y ya incluso se va derivando a vamos a limitar el impacto y vamos a adaptar los cultivos. Es decir, estamos ya aceptando que el cambio climático es irreversible y es preocupante lo que pueda venir y no somos conscientes de todo. Y por lo tanto, segundo elemento, que está cambiando el siglo. Tercera cuestión, la desigualdad. La desigualdad, en el caso de América Latina en particular, hay una historia de éxito de 2 décadas maravillosas en las que después de la famosa década perdida se ha empezado a recuperar, se ha conseguido avanzar mucho, pero la realidad es que en los últimos tiempos, los últimos datos que se manejan, ahí estamos en un retroceso o en un freno. Por lo tanto, cuidado, efectivamente hemos avanzado, está muy bien todo lo que se ha avanzado, pero las desigualdades, o sea, América Latina está con el trabajo a medio hacer. Todavía no estamos cerca de esa posibilidad que decía Víctor hace un momento, que yo estoy de acuerdo en que es bueno, o sea, que la igualdad es una utopía que a veces, si es por abajo, incluso es negativa, pero estamos todavía lejos de estar en una situación razonable y es preocupante que los países que han avanzado más se hayan frenado más, como es el caso de Chile, por ejemplo, o incluso Brasil, ¿no? Cuarta cuestión a la que me quería referir, no sé cómo, la cuestión del tiempo no la estoy gestionando, así que por favor avísame un poco, no voy a ser que luego no me quede, voy a tratar de acelerar y resumir. Otra cuestión es la demografía. La demografía siempre ha sido una preocupación, parece que estábamos en un proceso de crecimiento exponencial, y ahora en los últimos informes que yo al menos he leído y que son habituales sobre la demografía, se está produciendo otro cambio espectacular, una cosa inconcebible en principio. Ya no estamos en un problema de un crecimiento continuado. Solo el África subsahariana está creciendo a esos ritmos acelerados. El resto del mundo, todo el resto del mundo está en recesión. O sea, no solo los países avanzados, el futuro se prevé estancado en la población, es decir, envejeciéndose. Algunos más, otros menos. China va a perder población, Rusia está estancada, Japón está estancado, Estados Unidos es el que está más o menos ahí sin aumentar el envejecimiento, Europa por supuesto, pero ojo, América Latina también. Y ese sí que es un problema a tener en cuenta.
las tendencias de población de América Latina es que ha entrado en un diseño que es similar al de Europa con unos años de retraso. Si América Latina no ha resuelto todavía las cuestiones básicas de generar atención a los mayores, al envejecimiento, y no lo hace, dentro de una década va a empezar a tener un problema que, dicen los expertos, Europa está muy envejecida, pero tiene la suerte de haber diseñado un estado del bienestar que tiene sus problemas y sus crisis, pero que le va a permitir por mucho tiempo controlar y apoyar a esa población que se va envejeciendo. América Latina se va a encontrar con ese problema pronto y no ha resuelto los básicos. O sea, tiene ahí una escala a resolver que me parece también muy importante. Quinta cuestión. La revolución, digamos, de la diversidad y de la igualdad de género. Creo que con lo que ha pasado también en los últimos meses podemos pensar que efectivamente esto es una revolución que viene para quedarse, afortunadamente, pero también yo creo que en la diversidad, en la aceptación de las personas diversas y, por supuesto, en el movimiento feminista, hay un gran movimiento de igualdad que va a ir adelante. Y creo que América Latina tiene también más dificultades que otras regiones para aceptar esta realidad y, por lo tanto, es un problema que hay que tener muy presente. Y el último elemento, que es un poco, en parte, resumen de los anteriores, pero no solo, es la volatilidad sistémica y la institucionalidad en riesgo. En todo el mundo, porque estábamos acostumbrados a que las grandes áreas lo tenían todo, digamos, los países históricamente avanzados tenían resuelta la cuestión de manera estable, y en las regiones emergentes pues había problemas de inestabilidad o de volatilidad. Bueno, Europa está pasando por unas fases verdaderamente preocupantes de duda en la calidad o de que en algunos países pues se generan movimientos casi diría yo, naturales respecto a lo que estábamos acostumbrados. De la situación en Estados Unidos solo voy a decir lo que acabo de decir, porque ya es suficientemente conocido y es muy preocupante. Es decir, los grandes referentes ya no son referentes en este momento y las piezas o los agentes o los actores del siglo pasado están desapareciendo. Los partidos socialdemócratas o democristianos o liberales tradicionales en Europa están en crisis, en Estados Unidos pues ya vemos también cómo está. Por supuesto, cada vez más nos encontramos en regiones como América Latina con gobiernos o con países donde los partidos han desaparecido y los gobiernos no tienen una base de partido. Es decir, hay una volatilidad sistémica y una preocupación muy grande. Sumemos la corrupción, sumemos todo esto y lo que nos contaba Bernardo, que alguna referencia ayer, que alguna referencia más voy a hacer. En definitiva, para mí estas 6 líneas me indican, o lo veo, como que se está produciendo un cambio en cada una de ellas que nos va a traer un escenario distinto. Por eso decía al principio que finalmente el siglo XXI ha llegado y todavía no sabemos cómo va a ser. Yo creo, Javier, que has pintado, digamos, el esquema de los retos que enfrenta tanto el mundo como nuestros países individualmente.